Hola, buenos días, mi nombre es Rodrigo Salas Y yo, Sergio Denis Álvarez Escobar. y juntos te vamos a explicar la historia de la geografía. La historia de la geografía comienza con la aparición del hombre primitivo. A partir de ahí se da comienzo a las exploraciones territoriales. Ellos fueron los primeros en descubrir el fuego y crear la rueda, todo en base a las necesidades que tenían como población. Ellos eran sedentarios, esto quiere decir que se asentaban en un solo lugar, pero para poder asentarse en un solo lugar realizaban un estudio geográfico para saber si estaban bien ubicados. Su principal forma de alimentarse era la caza de animales y la pesca. Estos hombres primitivos fueron los primeros en hacer descubrimientos geográficos en la Tierra. Geografía en la Edad Antigua. Las antiguas civilizaciones realizaron largos recorridos con el fin de conocer espacios localizados más allá de sus fronteras. Entre las antiguas civilizaciones podemos mencionar a la antigua Grecia y Roma. Las civilizaciones antiguas se dedicaron a la descripción y acumulación de datos. Su objetivo era conocer el territorio para poder dominarlo. Precursores de la geografía. Entre los precursores más importantes podemos mencionar a Anaximandro. Realiza el primer mapa del mundo. Hecateo hace el mejoramiento del mapa que realizó Anaximandro. Heródoto, él comienza a hacer viajes por todo el mundo y empieza a describir cada lugar a donde iba. Eratóstenes, él comienza a hacer las primeras mediciones de la Tierra. Estrabón, su estudio se basaba en los aspectos humanos y la diferenciación de que no todas las personas eran iguales. Claudio Ptolomeo, él describe que la Tierra viene a ser el centro del universo. Geografía en la Edad Media. La Edad Media es un periodo que abarca desde el año 476, llegada de los visigodos a la península ibérica y expulsión de los romanos, hasta el 1492, donde se da el descubrimiento de América. La Edad Media se divide en dos etapas: Alta Edad Media, siglo XV, siglo XIII. En esta etapa los árabes llegan a la península ibérica y ocupan casi todo el territorio al que llaman al-Andalus. La sociedad está dividida en tres estamentos sociales: la nobleza, el clero y los campesinos. Baja Edad Media, siglo XIV, siglo XV. En este periodo Gutenberg inventa la imprenta. Esto conlleva la rápida expansión de la cultura por toda Europa. También aparece un nuevo grupo en la sociedad medieval, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos que no dependían de la nobleza. Geografía en la Edad Moderna. La Edad Moderna estuvo caracterizada por pasar de la oscuridad de la Edad Media a una nueva etapa, donde aparecen los valores modernos, pero sin dejar de lado la importancia de recordar los clásicos antiguos que tanta relevancia iban a tener en esos siglos. La geografía en la Edad Moderna se caracterizó por tres etapas: el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI; el Barroco, siglo XVII; la Ilustración, siglo XVIII, la última etapa de la Edad Moderna. El Renacimiento recibe su nombre de la búsqueda de los clásicos griegos y romanos, siendo un factor clave el llamado humanismo, unos valores que vuelven a la cultura grecolatina y ven al mundo y al ser humano de forma distinta, pensando de ver a Dios como el centro del universo, a pesar que el hombre es el centro de todo. El Barroco. Durante este siglo las principales características de la Edad Moderna se volvieron habituales, al mismo tiempo que comenzaron a aparecer una serie de crisis que llevarían al cambio de era. Las principales características del siglo XVII en Europa fueron la crisis económica, causada en gran parte por la extensión de población en los siglos anteriores; la Guerra de los 30 años, que fue clave para el mapa europeo, siendo un enfrentamiento entre españoles, franceses, reformistas y contrarreformistas; aparición del absolutismo, siendo la idea de que el rey es el líder supremo enviado por Dios; la Ilustración, la última etapa de la Edad Moderna, que consta del siglo XVIII y que generalmente termina con la Revolución Francesa en 1789. Suele considerarse como la Ilustración, siendo este un movimiento cultural e intelectual que suele caracterizar a este siglo de nuestra historia. Las principales características del siglo XVIII fueron las revoluciones, que fueron constantes en este periodo, siendo la más importante la de Estados Unidos y la de Francia; la aparición del despotismo ilustrado, siendo una forma de gobierno absolutista con los elementos filosóficos de la Ilustración; la aparición de los pensamientos liberales igualitarios y la libertad de la razón como factores claves de la sociedad y por lo tanto el núcleo de las nuevas formas de gobierno. La geografía es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra, sus paisajes y las personas que lo habitan. Para facilitar el estudio de la Tierra, la geografía se divide en geografía física
y geografía humana. La geografía física es la rama de la geografía que se dedica al estudio, análisis y comprensión de la superficie terrestre. La geografía física se enfoca sobre todo en el espacio y en los elementos propios del espacio geográfico natural. De la geografía física se desprenden a su vez diferentes disciplinas auxiliares. La climatología es la ciencia que se dedica al estudio del clima y el tiempo. La geomorfología es la que se encarga del estudio de las formas de la superficie terrestre, enfocado en describir su inicio y su actual comportamiento. La hidrología es la que se encarga del estudio de las aguas del planeta, los océanos, la atmósfera y la superficie terrestre. La biogeografía es la que se dedica al estudio de la distribución de los seres vivos, animales y plantas, y los procesos que en esta intervienen. La geografía humana es la rama de la geografía que se encarga del estudio de las sociedades humanas, la relación que existe entre ellas, las actividades que realizan y el medio en el que habitan, que comprende los siguientes campos de estudio. La geografía de la población es la que se encarga del estudio de las poblaciones humanas, su composición, el comportamiento, la distribución y los movimientos migratorios. La geografía económica es una ciencia que se encarga del estudio de las condiciones del mercado según la distribución geográfica de los productores y consumidores. La geografía política es la que se encarga del estudio e interpreta las relaciones que pueden haber entre el territorio y el Estado, así como el crecimiento de un país o cambios en el dominio territorial. Geografía urbana se ocupa de estudiar los elementos y espacios que conforman las ciudades. También estudia cómo crecen las ciudades tanto espacial como demográficamente. Geografía rural es el estudio geográfico del paisaje rural, los asentamientos rurales, las actividades y modos de vida desarrollados en el medio rural. Finalmente concluyo diciendo que la geografía es una ciencia de suma importancia para la vida del ser humano, ya que sus estudios en todos los aspectos, tanto físicos, biológicos y sociales, nos ayudan a prevenir fenómenos catastróficos, como es el caso de los desastres naturales, ya que los avances tecnológicos también fueron una herramienta indispensable para conocer características de nuestro planeta, que actualmente nos benefician de mucho para poder saber las condiciones en las que vivimos.